En Summa Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Summa Herética, un podcast para todos los que piensan por su cuenta. Hola querido Castor, hermano terrestre, ¿todo bien? Hola querido Pollux, hermano divino, ¿todo bien? Bienvenido ¿Todo al Olimpo. correcto? Y contento de saludar al Olimpo, a los dioses olímpicos, que está bien dicho, ¿vale? Y hoy, para estar más cerca de ti, viajaré a Paestum, ¿vale? En los maravillosos templos dóricos que hay en el sur de Italia, de lo que era la Magna Grecia, a ver el templo dórico de Paestum y ahí me encuentro contigo. Porque los mortales es lo que tenemos. Tenemos que conectar con vosotros a través de los centros de poder. A través de intermediarios, de templos, de todo. Claro, en este caso una arquitectura maravillosa. Sí, pues bien, hoy desde acá del Olimpo traigo un invitado especial, genial, un invitado VIP. Hoy nos coronamos acá en Summa Herética con el invitado que tenemos. Así que vamos a pasar, ¿qué te parece si pasamos a esa sección donde lo presentamos y lo conocemos? Correcto. Si no te gusta lo que digo, ¿para qué me invitas? Joel o Joel Barrios, es para nosotros una enorme alegría y privilegio tenerte acá. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento también de estar con ustedes, especialmente la sorpresa que tuve hoy, bueno, con vos, Urri, que no nos conocemos presencialmente, creo que nos conocemos siempre a través del internet. Videollamadas. Con Alfred nos conocemos personalmente y realmente ha sido un privilegio ahora poder reencontrarme con él después de tantos años. Ha sido una alegría. Yo tengo que contar una cosa de Joel Barrios, por favor, dejadme. Yo cuando conocí a Joel en el año 1996 de Nuestro Señor en Elche, él vino con un viaje misionero a la congregación que yo frecuentaba. Yo me había criado siempre, voy a decirlo con cariño, dentro de los límites de una religión adocenada, tradicional, catequética, siempre lo mismo, siempre las mismas cosas, siempre dando vueltas a los mismos conceptos, a las mismas categorías, y de repente viene este jovenzuelo, que entonces tenías 30, 31 años, como yo, y nos vuela la cabeza a todos, ¿vale? Yo lo primero que vi, lo conocí cuando él estaba tocando el piano. Cuando él salió, nos presentamos y dije, ostri, este tío se parece a Harold Lloyd. Y me hizo mucha gracia. Y es un tío espectacular. Y él empezó a darnos algunos estudios bíblicos, a hablar de la Biblia. Y recuerdo que los que entonces éramos jóvenes decimos, Joel, por favor, reúnete con nosotros en un momento y háblanos. Háblanos de la Biblia, háblanos de Jesús, por favor. Porque la manera que tenía de enfocar las cosas era completamente diferente. Y a todos la gente de la iglesia de verdad nos voló la cabeza. Y luego, aunque era un pastor, nos lo llevábamos a comer hamburguesas, nos lo llevábamos a la playa, a comer a casa de uno, a cenar a casa de otro, a disfrutar. Y yo recuerdo una anécdota, Joel, cuando íbamos en mi coche, un Fiat Tempra, un coche de abuelo, pero bueno, es el que tenía yo, dice él, por favor, bajen la ventanilla. Y decimos, Joel, ¿por qué dices ventanilla? Dice, no, porque ustedes lo dicen así. Es A cierto. nosotros decimos, como porque por la influencia del catalán, del valenciano, ventanilla, con la L. Claro, pero para un latinoamericano es una ventanilla. Y él nos imitaba a lo como hablábamos allí. Y bueno, aquella época con Toña, con Marga, con Carol, con Ferran, con Eva. Disfrutamos porque, de verdad, él vino con otros pastores que tenían un corte tradicional, ¿vale? Un corte homilético
muy serio, muy al uso, y jole, era, como se dice aquí, un verso suelto. Un verso suelto. Y de verdad, para nosotros fue maravilloso. Y desde entonces le guardo, aunque no nos vemos desde entonces, No, no, yo no. lo sigo, te sigo Ujú, para a la hora de desayunar, te sigo en los sermones desde Forest City, ujú. y bueno, yo digo, a este señor yo lo conozco, este señor es amigo mío. Y de verdad, para mí es un placer enorme, es como reencontrar un viejo amigo y te lo agradezco, ya que no nos oye nadie, te agradezco aquellos momentos maravillosos que pasamos cuando tú nos hablabas de Jesús. No, y Ujú. también para mí fueron unos recuerdos hermosos también. O sea, fue una marca haber ido a España y encontrarme con ustedes ahí. Fue muy lindo, muy lindo. Que bueno, si hay algún terrestre todavía que no conoce a Joel o Joel, le vamos a llamar de las dos formas. Eh, yo lo voy a introducir nada más. Joel Barrios, argentino, es el senior pastor de la iglesia de Forest City. Y bueno, una iglesia que está creando un movimiento muy, muy bonito por el mensaje que se está predicando. Pero Joel, cuéntanos más lo que quieras contar de ti. Y bueno, o sea, no sé bien cómo decirles, pero me formé en Argentina por diferentes situaciones que no las elegí. Terminé acá en Estados Unidos, pude estudiar acá, o sea, hacer un poco de posgrado y eso, y acá siempre como que quise volver, pero Dios no me dejó. Y estoy acá haciendo un ministerio con una iglesia, con compañeros de trabajo muy lindos, o sea, estamos desarrollando un proyecto que nos sorprende cada día porque Dios está haciendo cosas muy lindas. Y bueno, tratando de compartir con la gente y esto me encanta, encontrarme con gente de hace mucho que está en diferentes lados, que también están poniendo su granito de arena para tratar de hacer del Evangelio de Dios algo fresco, Ujú. Esa es la algo, idea. algo que sea realmente real, y eso me pone también, me da mucha motivación. Luego, Genial. Joel, no es para ponerte nervioso desde ya, pero luego te haré las preguntas capciosas, las preguntas maliciosas, porque cada vez que te escucho en internet, me hago muchas preguntas. Así. Y bueno, esto lo sabes tú ya, ¿vale? No quiero comprometerte. Eso es Digo, bueno que genere este no preguntas. es el discurso tradicional. Esta no es una religión al uso. Parece que Joel va orillando, ¿vale? No sé si es la palabra correcta, orillando los conceptos tradicionales y siempre va un poquito más allá, presentándonos un Dios amigable, amoroso, diferente, un Dios que solo se mueve en el ámbito del amor, de la relación agradable, de la relación bonita, del gozo, de la alegría. Y entonces eso te hace pensar mucho, ¿vale? Entonces digo, este chico ya está mirando debajo del coche cada mañana cuando sale a trabajar. Mm. Por si acaso le han puesto una bomba trampa. Y Bueno, lo del coche es una broma, obviamente, Sí. pero que esa nueva visión de la teología y de la relación con Jesús, eso sí que es evidente. Eso sí que es claro. Y de eso nos vas a hablar, si supongo. de eso vamos a hablar, yo quería decir algo también. En este canal de YouTube, que es Urri, dentro de este canal está el podcast también, Suma Herética. Yo tengo una playlist, una serie que se llama De Saulo a Pablo. Y es interesante que el 80, yo hago siempre la misma pregunta porque me interesa saber cómo vivieron ese cambio de Saulo a Pablo. Y les hago la pregunta, ¿cómo fue que empezaste a ver a Dios de una forma diferente? Es interesante, los que ya vieron todas las entrevistas pueden constatarlo. Un 80% dice, sí, y en la pandemia, y empecé a escuchar a Joel Barrios. Y por ahí pienso, o sea, que el culpable de muchos de Sí, esos. sí. Medio infierno va a estar lleno de seguidores de Joel Barrios. No sé si os dais cuenta. O que asistí al curso de discipulado orgánico. Y bueno, de eso queremos hablar hoy. Joel, cuéntanos primero por qué sale esa idea de crear como una escuela, o corrígeme si me equivoco, una escuela de discipulado orgánico. ¿Qué es el discipulado orgánico? Bueno,
el tiempo es tuyo y te vamos a ir interrumpiendo también para que sepas. Muy bien, con respecto a la estrategia de la Escuela de Discipulado Orgánico, esto surge hace mucho, cuando yo estaba estudiando teología en Argentina, en la universidad estaba ahí está al lado de un sanatorio, y ese sanatorio tenía un centro de vida sana. Y ese centro de vida sana, la gente, iban artistas y eso, a pasar 10 días donde les enseñaban cómo cambiar el estilo de vida, y después con eso salían catapultados, digamos, para vivir ese estilo de vida en la sociedad donde se movían, en el contexto donde se movían las personas. Desde ahí siempre me gustó el concepto ese de centro de vida sana. Y en la medida que fui creciendo, dije, tendríamos que tener un centro de vida sana espiritual. No para enseñarle a la gente a comer y eso, sino para enseñarle a la gente a vivir, a articular su vida con Dios. Y de ahí surge la idea, y cuando estaba estudiando mi doctorado, estaba especialmente estudiando, me habían dicho que mi disertación la tenía que hacer en algo que me queme, y yo una de las cosas que me quemaba era por qué nosotros nos transformamos en una institución y fuimos un movimiento y terminamos institucionalizados. Entonces eso más o menos me hizo investigar, y ahí yo empecé a decir, tiene que haber algunos principios esenciales que nos ayuden a generar ese cambio de vida, esa transformación que todos buscamos. Y que la vida sea una articulación con Dios en la vida diaria, y no sea algo simplemente de ir a una iglesia o de conceptos, algo por el estilo, ¿no? Y ahí desarrollé un concepto de 7 principios, realmente eran 6 en esa época, donde dije, esto lo voy a aplicar en una especie de centro de vida sana, y le llamé Escuela de Discipulado Orgánico porque justamente yo no sabía que ya el concepto estaba, pero yo ahí me di cuenta que nosotros necesitábamos una iglesia orgánica, pero yo no sabía que ya ese concepto estaba inventado. Pensaba que yo estaba realmente descubriendo o creando un concepto nuevo que iba a pegar, y realmente después me di cuenta que ya había gente que había pensado en la iglesia orgánica, nada más que para mí orgánico era un evangelio sin contaminantes. O sea, Bultmann decía, hay que desmitologizar la Biblia. Yo creo que hay que desmitologizar el evangelio, o sea, hay que desinstitucionalizar a la Biblia, hay que desinstitucionalizar el evangelio. Y a eso, o sea, empecé a ir a los principios de la Biblia, y eso entonces comencé a compartir, y especialmente hubo un principio que nunca lo había tenido claro, hasta esto lo conté muchas veces, pero con mi hijo, cuando yo tenía una buena costumbre, no soy un excelente padre, pero hice una cosa que me parece que fue muy buena, que todas las noches antes de ir a dormir, llevaba a mi hijo y le contaba una historia, le contaba algo de la Biblia, leíamos un libro. Y hubo una época que le conté toda la Biblia en mis palabras, cuando él tenía 3, 4 años. Y cuando iba por la parte del Antiguo Testamento y yo le hablaba de Nadab y Abiú, que se portaron mal en el santuario y fueron consumidos por el fuego y todo eso, Jeremías, que se llama mi hijo, me decía, papá, ese Dios que me mostrás es muy diferente a Jesús. Y entonces yo le decía, no, pero Dios es justicia y es amor, todas esas explicaciones que siempre damos. Pero él me lo empezó a repetir muchas veces, y después cuando empecé a hacer con mis hijas, que son más chicas, empecé a hacer lo mismo, mis hijas me decían exactamente lo mismo. Y eso fue como un año que mis hijos me decían eso, y yo realmente no tenía claro quién era Dios, o sea, porque tenía una dicotomía entre Dios y Jesús, ¿no? Y empecé a decir, eso me tocó, y empecé a estudiar la Biblia de manera diferente, a estudiar la Biblia a través de Jesús. Y eso produjo un cambio terrible. Yo ya había descubierto la centralidad de Jesús, pero no había unido a Jesús con el Padre todavía. Y esa centralidad de Jesús me había dado mucha motivación, que fue quizás lo que tenía en claro cuando Alfred contaba, cuando yo fui a España y nos reuníamos. Yo ya había descubierto que Jesús tenía que ser el centro, pero no había descubierto todavía que Jesús era la revelación completa del Padre y que no necesitamos otra cosa aparte de Jesús. Bueno, y entonces hice la primera escuela de discipulado orgánico con ese concepto,
y que me faltaban, tenía 6 principios, pero este todavía no lo tenía, y apliqué este concepto en la primera escuela de discipulado orgánico, más los otros 6 conceptos, y vinieron gente de varios lugares de Estados Unidos, de otros países, y el cambio que vivió esa gente en esos 10 días, que vivimos todos, porque no fue esa gente, o sea, yo también lo viví, fue algo tan impresionante que de ahí comencé no solamente a hacer escuelas de discipulado orgánico todos los años, sino que también empecé a predicar de una manera bastante diferente. Y bueno, fue como descubrir o crear un nuevo telescopio, que es Jesús. Yo no lo creé, ¿no? Jesús ya estaba, pero es como cuando Ujú, miramos con un telescopio de más potencia, Mm, descubrimos cosas nuevas, pero cada vez descubrimos que sabemos menos con respecto al todo. ujú, ujú. Y eso es lo que me pasa ahora con la Biblia. O sea, cada vez descubro, tengo más confirmaciones de cosas, pero cada vez me doy cuenta que analizar la Biblia a través de Jesús hace que Dios sea tan inmenso y a la vez tan poderoso que se puede manifestar en una persona humana como fue Jesús, humana divina para mí, ¿no? Ujú, Porque ujú. hay gente ahora que niega la divinidad de Jesús. Pero, y que tampoco no critico a esa gente, pero para mí Jesús es la revelación del Padre. Y eso ha cambiado todo. Y eso es lo que trato de transmitir, más otros conceptos también eh, que son para mí esenciales para entender una idea del Evangelio total y no sea simplemente una doctrina que descubrimos, sino que sea un paquete que a la gente le haga sentido y que eso produzca transformación de vida y que lo motive a testificar incluso, a Tú contar lo que descubrió, ¿no? estás hablando de la Biblia un poquito como metarrelato. En esta época contemporánea en que estamos acostumbrados a historias muy cortas, a scroll, a pasar a historias muy cortitas, las Ujú. historias muy cortitas y muy breves no te dan una idea de conjunto, no te hacen comprender bien todo el fenómeno. Entonces, claro, Correcto. si vamos escogiendo una idea, una historia, la de Nadab y Abiú, la de Elías y los 50, la de tal, al final la idea que tenemos de Dios es totalmente fragmentaria, es totalmente difusa. Entonces Ujú. tú partes de una historia general siempre a través de Jesús y dices Correcto. en tus predicaciones una cosa que choca con... Pero es que los profetas del Antiguo Testamento no tenían una idea correcta de quién era Dios. ¿Pero qué dice este hombre? Si la Biblia es inefable, es correcta, es inerrante, es maravillosa, todo está bien, porque al principio de sola escritura hemos unido el de toda escritura, que para mí es un peligro. Es decir, todo lo que está en la Ujú. Biblia es bueno, me da Ujú. igual. Si está, es por algo. Hombre, no. Correcto. O sea, yo Entonces, le llamo, sí, y perdóname, le llamo a eso sí, sí, bibliolatría, o sea, porque sí. ponemos a la Biblia por sobre Cristo. eso. Y eso, o sea, justamente hacemos el error que han hecho siempre, que tendemos a hacer todos los seres humanos, que es poner a los medios como fines en sí mismos y quitar Ujú, al fin, que es Jesús. Y ujú. eso me parece que nos ha traído, y el gran problema me parece del cristianismo es cómo leemos la Biblia. O sea, la Biblia ha llegado a ser un libro que nos divide, cuando nos tendría que unir. Y ese es el problema, y lo vemos eso, ya que estamos hablando de la escuela de discipulado orgánico, hay mucha gente que llega a la escuela de discipulado orgánico sin saber bien lo que es, buscando algo, ¿no? Y cuando a los primeros días hay mucha discusión, hay incluso discusiones acaloradas, pero en la medida que vamos avanzando, la gente se va uniendo y la Biblia termina produciendo unidad. Siendo leída bien, no Ujú. puede ser que la Biblia nos divida si es que decimos que es el libro de Dios. Ahora, Mm, si no es el libro de Dios, sí nos puede dividir, pero si es un libro inspirado por Dios, entonces nos tiene que unir. Ahora, la cuestión también es que no entendemos, para mí, no entendemos bien lo que significa inspiración. O sea, porque nosotros a la inspiración creemos que inspiración es como una especie de dictado y por eso decimos que la Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, y entonces negamos mm. la parte humana de la Biblia. Este, y bueno, todo eso es lo que tratamos de desarrollar de una manera lógica en el discipulado orgánico, pero eso no es, esa es la parte conceptual. El discipulado orgánico tiene una parte que es comunitaria, que para mí es la parte más importante. A veces... Antes de que pasemos a eso, solo Sí. quería mencionar que es parte creo que del objetivo de eso y que todos deberíamos de tener es desaprender, Ujú. porque es difícil cuando uno ha creído, ha comprado un relato, desaprenderlo.
Y eso es lo que muchas veces duele, esa famosa bibliolatría, es porque, bueno, nos han puesto la Biblia. Yo creo eso también muchas veces por encima de Dios. Yo comparo eso, siempre lo digo, cuando a alguien le digo, es que tú pones a la Biblia por encima de Dios y me dicen no. Yo le digo, bueno, mira aquí, Deuteronomio creo que es 26, donde dice, y Dios se alegrará en destruirte y en castigarte. Y le digo, ¿crees que Dios se alegra en castigar a los desobedientes, en destruirlos? Y me dice, es que escrito está. Y digo, eso para mí, eso para mí es poner la Biblia por encima de Dios, porque la Biblia no puede condicionar a Dios, limitar a Dios. Jesús me dice que en Mateo 5:45 que Él hace descender el sol, hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Todo lo contrario a lo que me dice ese capítulo, porque ahí dice, si eres obediente, y utiliza 14 versículos para decir, Dios te va a bendecir, tus hijos van a crecer sanos y todo, pero si no obedeces, y bueno, viene una lista enorme de maldiciones. Entonces, pero eso es muy difícil, y lo digo porque me pasó a mí también. Cuando nos han vendido ese relato así, de que la Biblia pues es inefable, es la palabra de Dios casi que dictada, palabra por palabra. Entonces cuesta desprenderse de eso y en veces es hasta doloroso y en veces se reacciona también así, a la defensiva. Y eso es muy difícil desaprenderlo. Puede ser doloroso y yo Lo que puedo pasa que no reaccionar es, mal también. no es solamente doloroso, sino que te quita, pasar por esa transición, te quita mucha seguridad. O sea, tenés que llegar a un momento de inseguridad para entrar en la nueva seguridad. Pero cuando vos vas perdiendo esa seguridad que tenías antes, esa inseguridad pensás que entonces estás perdiendo la verdad, como se dice, ¿no? Y entonces esa inseguridad lo pones como termómetro de esto no es de Dios, porque no me da seguridad. Y en vez de avanzar en el conocimiento o en la experiencia, porque es más una experiencia que conocimiento, en vez de avanzar en la experiencia, volvemos para atrás. Y entonces no seguimos avanzando, no estamos dispuestos a pasar por la puerta angosta, no estamos dispuestos a pasar por la conversión, porque otro de los grandes problemas que tenemos es que la iglesia, vos vas a los miembros de iglesia y los miembros de iglesia piensan que porque nacieron en la iglesia no nacieron en el mundo. Y todos nacimos en el mundo, todos necesitamos una conversión, todos necesitamos ese momento donde decimos, yo me acuerdo cuando era chico, mi papá, por ejemplo, dejó todo, él era un hombre de negocios, dejó todo por causa de Dios, por causa... Y yo cuando era chico, que yo crecí en la iglesia, siempre en un ambiente seguro, yo decía, ¿cómo me hubiera gustado tener esa experiencia de mi papá? Y yo nunca la voy a tener. Y ahora, con esto que les estoy contando, como pastor tuve que tener esa experiencia. O sea, con mi hijo, gracias a que Dios intervino a través de mis hijos que me decían esto, me hicieron pensar y tuve que pasar por una época de reconversión y de tirar abajo un montón de cosas que me trajeron inseguridad para avanzar en algo que cada vez me da más seguridad, pero a la vez también cada vez que me da más seguridad me doy cuenta que cada vez, vuelvo a repetir, cada vez sé menos con respecto al todo, que es algo inagotable. O sea, es inagotable lo que es Dios. Es algo inconcebible. O sea, y me encanta porque, o sea, me muestra quién soy, me da la dimensión realmente de dónde estoy y que tengo que avanzar con humildad y no puedo, en ningún concepto nuevo me puedo sentir orgulloso por lo que descubrí, porque cada vez que descubro algo nuevo me doy cuenta que sé mucho menos con respecto a lo que me tiene que enseñar Dios, ¿no? Pero, Joel, ¿no crees que cuando inicias ese camino de conocimiento de Jesús es como una especie de salto en el vacío? Porque a la gente nos gusta tener certezas, nos Correcto. gusta saber qué es correcto y qué no lo es. Yo recuerdo que presentando un programa en la congregación de escuela sabática, daba algunas ideas y entonces algunas señoras me decían, pero entonces, ¿qué es lo que debemos creer? Pero yo no sé, ¿y a mí qué me pregunta, señora? Yo no se lo voy a decir. Vaya usted, experimente el camino de la fe. Pero claro, la gente cuando dices, no, en las normas nos movemos muy bien. Ray Bradbury, en Fahrenheit 451, cuando habla Montag con el jefe de bomberos, que el que quema libros, dice, si quieres liar a alguien, dale dos cosas en las que pensar. Entonces, cuando le das más de opinión en la que elegir, la gente se agobia, nos agobiamos. Sí.
Entonces, ese camino al principio tiene algunas, en fin, no digo incertezas, pero así es un riesgo, un poquito, Lo que ¿no? pasa que Pero bueno, En fin. ¿dónde estábamos? Creo que Alfred estaba hablando, ¿verdad? no me acuerdo quién. Bueno, No, vamos había a ver. dicho que iniciar este camino No, suponía un salto en el vacío. correcto. Estábamos hablando de cómo perdemos las seguridades y que tenemos que Sí, desaprender y perdemos las seguridades muchas veces al avanzar, salir de lo tradicional como estábamos acostumbrados a pensar para empezar. Yo estaba tratando de explicar que en el pensamiento de Jesús es una experiencia el pues conocimiento de escucha, la verdad. vamos hasta ahí. En el pensamiento de Jesús es una experiencia del conocimiento de la verdad. ¿Te parece, Ujú. Uri? Solo que yo lo voy a decir que tuvimos un pequeño inconveniente porque si no la gente se pierde. Vale. Ajá, entonces, ahora. Fue una especie de algo paranormal, una impregnación paranormal, ¿vale? Sí. Entonces, Bueno, hace los queridos, una señal ajá, para que te des cuenta de dónde comenzamos. Sí, sí, Este, sí. ajá. exacto. Pero, no, lo que decía que en el pensamiento de Jesús, el conocimiento de la verdad es una experiencia. Con la influencia griega que entra a la iglesia, lastimosamente ya se confirma en la época de Constantino, ya deja de ser una experiencia el conocimiento de la verdad y pasa a ser una tarea intelectual. ¿Por qué? Ujú. Porque los griegos pensaban que el alma estaba, la mente estaba en el alma, y entonces todo lo que era definición, todo lo que era trabajo de la razón, era lo que venía del cielo. Entonces, eso también trajo como consecuencia un gran miedo a descubrir o a equivocarme en una verdad. Porque si me equivoco en una verdad, en la definición de una verdad, puedo quedar perdido. Eso viene todo quizás lo estoy reduciendo de una manera muy simple, pero viene del pensamiento griego. En el pensamiento de Jesús no había tanto temor de Jesús en sus discípulos de que los discípulos digan algo equivocado. No, pero para nosotros, si alguien dice algo equivocado o, o descubrió algo equivocado, es como que ya está perdido porque tiene una verdad equivocada. Y Hombre, entonces Juan, es a partir de Ujú. los concilios y sobre todo el concilio de Nicea empieza a decir, bueno, esto es lo correcto y esto no es Correcto, lo que no debéis creer. Claro, exacto, y es cuando nace el cesaropapismo, el apoyo del Estado legitimado en la Iglesia. Pero a través correcto, de un conocimiento, entonces, la salvación se define por la adhesión a una doctrina, no por una exacto, experiencia con Jesús. exacto. Entonces, hace poco estaba yo justamente hablando de eso, en las clases que se hacen antes de un sermón donde se reúnen en grupos y discuten algo, ¿verdad? Entonces estaban hablando de que los que tenemos la verdad tenemos que salir a darle esperanza a los del mundo que están perdidos o sea, se definía a los del mundo como esos que yo me imaginaba a alguien del mundo que no cree los conceptos que yo creo, como que se levanta deprimido y dice, ¿me cuelgo hoy o no me cuelgo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a ir a atropellar un par de personas? Y yo se los dije así, les dije, no, hay gente del mundo, hago comillas aquí para los que escuchan solo en audio, que viven más felices que nosotros, que tienen un lo que, matrimonio más feliz, que ayudan a los demás sin después de la ayuda decir, bueno, hoy en la noche tenemos una serie de reuniones en mi templo, si no ayudan porque quieren ayudar. Ellos conocen a Dios y nacieron de Dios, quizás aunque no lo saben, pero esa etiqueta de que todo aquel que no cree lo que yo creo está automáticamente perdido, no tiene esperanza, se escucha muy feo porque definimos eso, definimos quién es bueno y quién es malo por lo que cree y no por lo que es. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Nicea? En Nicea entonces la doctrina también cambia porque no está mal tener doctrinas. Lo malo es el concepto de doctrina. En Nicea el énfasis de doctrina son definiciones. Cuando antes la doctrina, en la época de Jesús, doctrina eran principios de vida. Era descubrir los principios que rigen la vida. Es más, en esa época ni había una Biblia donde había que estar leyendo, era observación, todo era observación. Por supuesto, en la persona de Jesús, en el ejemplo de Jesús, en las enseñanzas de Jesús y cómo articular esas enseñanzas al día a día, a la cuestión diaria, con
con la entrada de los filósofos griegos y con el Concilio de Nicea, que para mí es la peor, lo peor que le pasó a la Iglesia, el Concilio de Nicea, o sea, cambia totalmente el concepto y hasta hoy venimos arrastrando eso, o sea, no hemos salido de eso. El protestantismo que tanto se jacta de haber, digamos, hecho una reforma, realmente no ha hecho ninguna reforma, hizo una reforma en una doctrina, pero se quedaron ahí y no hemos profundizado hasta el final para sacarnos toda la manera de pensar griega y entrar en la manera de pensar de Jesús, que son principios de vida, no principios doctrinales basados en definiciones abstractas. Que no eso es así, porque es interesante. Todas, creo que no me equivoco aquí, todas las denominaciones, hablando del cristianismo, se definen por lo que creen. Claro, que ojo, no era, y esto yo sé que esto es un podcast para todas las denominaciones y todo eso, pero yo soy pastor que trabajo en la iglesia adventista, ¿no? Y adelante, adelante, no hay ningún problema. Entonces, justamente, el genio del adventismo fue rechazar ese pensamiento. Estaban equivocados, pero lo que hizo el día que se funda, digamos, que se organiza el movimiento, dijeron vamos a rechazar todo lo que sea este tipo de pensamiento, que definamos un discípulo por lo que cree. Lo dijeron, o sea, lo dijeron textualmente, tengo los documentos, ustedes también habrán leído esos documentos. O sea, estaban totalmente en contra de eso, pero con el tiempo, ¿qué es lo que pasó? Entramos también en la misma concepto griego y por eso hemos perdido la fuerza que había en un momento. O sea, el movimiento adventista era un movimiento, ojo, esto va a sonar fuerte y sáquenlo de la connotación, pero era un movimiento súper o recontra, diríamos en Argentina, ecuménico. O sea, era traer gente de todos lados y sentarnos a dialogar en una mesa para ver cómo pensamos y para ver, en medio del diálogo, poder ir rescatando ciertas verdades, doctrinas, para articularlas en la vida, pero no para hacer las doctrinas oficiales de un movimiento. Y yo estaba escuchando un programa que ustedes me mandaron de ejemplo, que me pareció fascinante. Ahora no me acuerdo cuál es el invitado, pero me encantó. Te mandé el de López. Antonio López. Antonio López. Claro, que, o sea, al llegar, ahora, ¿qué es lo que pasa? Profundizar en la Biblia es peligroso. En cualquier iglesia protestante, y católica incluso, si vos profundizás en la Biblia es peligroso, porque llegás a una conclusión que es un poquito diferente a lo establecido oficialmente y te echan. Entonces, fíjate, o sea, lo que pasó, todos necesitamos, todo eso lo puso Dios en nosotros, todos queremos pertenecer a algo. Pero en el momento que vos pones miedo y que decís, cuidado, porque si no llegas a la conclusión oficial, estás perdido, se acabó el estudio, se acabó todo. Entonces, ese es un problema y por eso en la Escuela de Discipulado Orgánico estamos restableciendo los principios en los cuales nació ese movimiento adventista que fue tan poderoso en una generación. Y ojo, cuando digo eso, es rescatar principios de un movimiento, no es rescatar cómo pensaba ese movimiento, sino los principios en que se sustentó ese movimiento, que era un principio de inclusión y no un principio de exclusión. Entonces, Joel, el concepto de iglesia orgánica desborda un poquito el molde denominacional. Totalmente. Es que no hay... ¿qué es una denominación? Una denominación... Toda denominación nació como un movimiento que surge para replantear ciertas cosas que el cristianismo dejó de lado. Pero con el paso del tiempo, esos movimientos se transforman en denominación. Y entonces se transforman en denominaciones exclusivas, ponen fronteras. Y se acabó el diálogo. Cuando ponemos una frontera, un muro, se acabó el diálogo. Porque los que estamos adentro somos los que estamos bien y los que estamos salvos. Los que están fuera son los que están dirigidos por Satanás. Ese concepto no aparece en ningún lado en el Nuevo Testamento. En ningún lado. La idea de movimiento es central en tu pensamiento. Yo recuerdo, sacaste un par de libritos hace tiempo ya sobre Apocalipsis, ¿vale? Sí. Y que ya hablabas y en todos tus sermones la idea de movimiento creo que es central. Movimiento en oposición a denominación o institución. Claro, una institución es lo contrario de un movimiento. Claro, no existe otra idea en la Biblia. De iglesia, no existe una iglesia institucional en la Biblia. Es más, vemos la iglesia institucional, el templo es la iglesia institucional. Los discípulos, que ojo,
los discípulos no hicieron guerra contra la iglesia institucional, simplemente se movían en ella y fueron firmes con respecto a los principios que Jesús les dejó, punto. La iglesia institucional, ojo, esto quizás necesitaría más elaboración y no lo he elaborado tanto como para decir estoy correcto en esto que estoy diciendo, pero yo le llamo el principio del huevo. La iglesia institucional es la cáscara y el huevo, el pollito, para desarrollarte necesita la cáscara. O sea, porque es una protección. Pero llega un momento que la cáscara tiene que ser lo suficientemente flexible para que si el pollito sigue creciendo, pueda romper la cáscara y el pollo se pueda transformar en un ser viviente, si podríamos decir autónomo. El problema es que nosotros queremos hacer la cáscara de acero. Y nosotros preferimos que el pollo se muera dentro de la cáscara antes que romper la cáscara, porque hemos hecho de la cáscara un fin en sí mismo. Quizás deba elaborarse un poco más, pero me parece una idea redonda, o sea, me parece perfecta. O sea, está bien ilustrada. Y si en algún sitio se puede decir, Joel, es en este programa, porque nosotros lo que garantizamos a nuestra audiencia es que no tenemos ninguna certeza, que aquí se viene a pensar y a dudar. Por eso somos herejes, no porque nos opongamos a las cosas, sino porque pensamos por nuestra cuenta, que es muy diferente. Y no quería mencionar el último libro que sacó Yuval Noah Harari, Nexus. Él dice algo interesante de las religiones ahí. ¿En quién, perdón? Yuval Harari. Yuval Noah Harari. Ajá. El que escribió Sapiens, Homo Sapiens. Es que Urri es muy forofo de Harari. Yo eso lo he leído un libro, pero tiene conceptos muy buenos. Pues el último libro se llama Nexus. Y él habla ahí de los mecanismos de autocorrección. Y él dice de que todo movimiento y toda religión, él dice que las religiones van a desaparecer si no hacen eso. Si no tienen mecanismos de autocorrección, desaparecerán. Dice, se han perdido muchas religiones. O sea, nosotros no sabemos, pero hoy conocemos las grandes religiones, pero han habido grandes religiones en el mundo que ya prácticamente no existen. Entonces, él dice, nosotros tenemos los celulares, los móviles, y vemos que cada mes, cada 2 meses dice update, una actualización, que se tiene que actualizar. Pero en las religiones son reacias a eso. Descubren, digamos, ok, esto ya no lo vemos así, y hace falta como, no sé, si mucha humildad o qué, para decir, ahora lo vemos así. Pero entonces se obliga, como bien lo explicó Joel, como ese cascarón es de metal, es tan fuerte, se obliga a decir, bueno, aunque yo no pienso así, voy a decir que es así para no cambiar y que eso se mantenga. Entonces no hay un mecanismo de autocorrección. Correcto. Y todo lo que no ponga en práctica, él dice en la ciencia, hay revistas científicas de medicina, digamos, que en la edición de este mes se dijo esto y en la edición del siguiente mes ya se corrige lo que se dijo en la ciencia, no se tiene miedo a decir nos equivocamos o ahora ya no lo vemos así. Antes, el mes pasado lo veíamos así, pensábamos que era así, pero este mes ya lo vemos diferente. En las religiones es muy difícil eso y es como el autosuicidio, el no tener esos mecanismos de autocorrección. Y creo que Jesús fue lo que hizo. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo, ese es un gran mecanismo de autocorrección. Es decir, bueno, antes lo escucharon así, lo entendieron así, pero ahora yo lo interpreto de esta forma. Y creo que eso es hacer el cascarón del huevo, quitar lo de metal y ponerlo de calcio normal. Por eso, para mí, un movimiento se basa en principios, y uno de los principios que estamos todos de acuerdo, que nadie puede negar, es que la interpretación de la verdad es progresiva. La verdad, o sea, es objetiva, está. Pero cómo nosotros interpretamos la verdad es progresivo. Nunca podemos decir, ya alcancé, ya llegué. O sea, nunca. Es más, cuando decimos eso, ahí se corrompió todo. O sea, si queremos seguir creciendo, y por eso hay gente también que cuando habla de orgánico y me escucha hablar de orgánico, dicen, este está predicando desorden, es todo así espontáneo. No, estamos hablando de estructura orgánica y estructura mecánica, o sea que son dos cosas diferentes. Una está motivada por la acción del hombre y la otra está motivada por la experiencia de vida, o sea, la estructura orgánica. Y las estructuras orgánicas, por ejemplo, son necesarias
como una cáscara para que el pollo crezca, pero siempre esa estructura va a ser de servicio siempre que esté dispuesta a romperse para que el pollo viva. Pero el Joel, problema es que la cáscara la hacemos de acero y estamos dispuestos a matar al pollo con tal de que la cáscara siga, ¿no? Sí, pero perdón. las estructuras orgánicas, tomando como el principio de la naturaleza aplicado a la sociología, a la religión, lo orgánico, no tienden, entiendo yo, no tienden al caos, sino tienden al No. desarrollo pleno. Las plantas, cuando se desarrollan, los animales cuando se desarrollan para convertirse en un ser adulto con todas sus funciones. Las plantas igual, el árbol crece hasta tener un tamaño y dar frutos. Es decir, lo orgánico aplicado en la sociología es algo que tiende a mejorar, a perfeccionarse, no al caos. Nada más que es diferente a la estructura de máquina, porque nosotros como la máquina ha sido símbolo de progreso, desarrollamos mucha admiración por lo que nos da progreso y por lo que nos da control sobre la naturaleza específicamente. Pero entonces, en la máquina, el cambio es visto como señal de mal funcionamiento. En cambio, en una estructura orgánica, el cambio es visto como justamente el símbolo de la vida. Pero entonces, si vos te creciste en una estructura orgánica y no estás acostumbrado al cambio y te han enseñado que el cambio es realmente algo que funciona mal y entonces hay que corregirlo, entonces cuando te encontrás con una estructura orgánica te parece desorganizada, te parece algo que no lo entendés. O sea, no, tiene que ser todo predecible, tiene que ser todo de la misma manera, porque si no se hacen las cosas de la misma manera, no está funcionando bien la cosa. Y eso genera un cortocircuito en la mente de la gente, que tiene que haber una confrontación de cosmovisión, y una de las cosas que justamente esos arrepentimientos, como es cambiar la manera de ver la vida. Dios nos pide que cambiemos la manera de ver la vida y la veamos desde un punto de vista orgánico y no desde un punto de vista mecánico. Luca Marulli, el profesor de la Universidad de Estrasburgo, teólogo adventista, hablando con él, lo explicaba muy bien. Dice, lo que ahora sabemos y creemos es lo que hemos captado con nuestros instrumentos de conocimiento hoy, pero mañana puede ser otra cosa y hace 100 años era otra. Correcto. Y entonces, y digo, ¿pero hay alguna doctrina? Digo, ¿hay un concepto teológico inmutable? Y me dijo, no. Y me estalló la cabeza. Ojo, esto voy a meterlo de manera muy denominacional y perdonen, yo sé que, pero tengo que decirlo. Libertad, no filtro. Joel, no filtro. Los pioneros del movimiento adventista la tenían clarísimos, o sea, y decían, no tenemos doctrina infalible, no tenemos doctrina que no necesite ser reevaluada todos los días, y si la reevaluamos y descubrimos un error, tendremos que desechar el error para confirmar lo que estaba correcto. No, pero llegó un momento que ahora todo es miedo, y eso pasa en todas las denominaciones. O sea, ¿qué es lo que hacen las denominaciones? Es poner miedo en la gente, masificar a todos, dejar que la institución piense por la gente, y al final no se crece más en la interpretación de la verdad y se estanca todo, ¿no? Los pioneros decían, cuando eso suceda, nos vamos a embrutecer, ¿no? Y bueno. Bien profetizado. Yo escucho que tantas veces en los púlpitos, hermanos, no duden, aférrense a las doctrinas. Literal, Joel, Urri, o sea, tal cual lo estoy diciendo, aferraos a las doctrinas, porque quien se sale de este barco se ahoga. No dudéis ni por un momento, digo. ¿Pero dónde vamos, señor? Ahora, yo creo que hay una certeza, y esto para mí quizás habría que analizarlo, y esa certeza para mí es Jesús. Totalmente de acuerdo. Yo saco a Jesús de la ecuación y se me viene abajo todo. O sea, correcto. Y ya no tiene sentido. Yo siento que si saco a Jesús de lado no tiene sentido lo que estoy haciendo, nada. O sea, Jesús es la referencia. Ahora, hasta cómo interpreto a Jesús, no puedo yo ser dogmático en mis interpretaciones de Jesús. Pero Jesús es. Ojo, y uno lo puede ver, porque y ustedes habrán tenido también la experiencia, he estudiado la Biblia con muchos ateos, y al ateo le encanta Jesús bien presentado. Sí. El ateo racional, no el ateo fanático, porque hay ateos fanáticos también, ¿no? Pero el ateo racional, le presentás a Jesús y se enamora, o sea, le parece fascinante. Correcto. Y más cuando le decís que Jesús es la revelación de Dios, entonces ahora, yo lo he visto, muchos amigos que tengo que han dejado de ser ateos, porque tenían una idea de Dios que le había enseñado en la institución, que Dios era lo que la Biblia decía, lo que los versículos de la Biblia decían.
Y cuando le mostrás que Dios es lo que Jesús mostró, se le abre un horizonte y dice, yo quiero ser parte de esto. O sea, para mí es más fácil hacer creer un ateo que hacer creer a un religioso que no quiere creer que Jesús es la revelación de Dios. O sea, el ateo tiene mucho más probabilidades de creer que un tradicionalista que no ha dejado que, o sea, no se ha animado a pensar por sí mismo y ha dejado que la institución piense por él. El ateo no tiene prejuicio, es nihilista, parte de la nada. Y eso que tú dices, yo lo he visto en amigos míos, en mi amigo, voy a citarlo aquí porque a lo mejor no me oye nunca, Manolo Cuenca. Es ateo recalcitrante, una de las mejores personas que yo conozco. Y cuando yo le hablaba así, me decía, me encanta lo que dices. Ahora, y además me dice, me gusta más cómo hablas ahora que como hablabas antes. Claro. ¿Vale? Cuando yo era un cristiano mecánico, ahora que dice, me encanta lo que dices. Claro, que todos tenemos que pasar por la conversión, pastores, miembros de iglesia, sacerdotes, todos tenemos que pasar por eso. Y no lo queremos entender, creemos que por haber nacido en una tradición y que más si mis abuelos fundaron iglesias y fueron pioneros y todo eso, yo no necesito ya nada, ya estoy más allá del bien y del mal. Está muy mal, no tiene asidero bíblico ese pensamiento, pero nos aferramos a eso. Entonces también, cuando la gente dice, entonces vos estás rebajando el valor de la Biblia, porque si no fuera por la Biblia no conoceríamos a Jesús, y eso es verdad. Si no fuera por la Biblia no conoceríamos a Jesús, pero si no fuera por la Virgen María tampoco conoceríamos a Jesús, sin embargo no por eso adoramos a la Virgen María. O sea, bueno. Entonces, ha habido frases épicas aquí. O sea, a la Virgen María fue un instrumento para que llegue Jesús, pero a la Virgen María la juzgamos por Jesús y no a Jesús por la Virgen María. La Biblia fue un instrumento para que llegue, para que conozcamos a Jesús, pero no juzgamos a Jesús por la Biblia, sino a la Biblia la juzgamos por Jesús. Y eso es lo que no se entiende muchas veces, ¿no? ¿Sabes lo que se piensa directamente que uno está invalidando la Biblia o desechando la Biblia, y no es eso, es enalteciendo a Jesús. Yo he escuchado unos ejercicios de ingeniería inversa, se oía yo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, las matanzas del Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, la muerte de los amalecitas, Jesús es el mismo. Y el amor de Dios que se ve en Jesús es el mismo que se ve en el exterminio de los pueblos, porque Jesús es el mismo. Digo, estás haciendo al revés, estás proyectando el Antiguo Testamento en Jesús y no al revés, estás haciendo ingeniería inversa. Si el Antiguo Testamento hubiera sido suficiente, no hubiera sido necesario que llegue Jesús. O sea, claro. Entonces, otra de las cosas también que esto hace mucho lo había descubierto y ahora que hago de la centralidad de la Biblia a Jesús o analizo la Biblia con Jesús me hace muchísimo más sentido. Pero la Biblia está resumida en los 3 primeros capítulos de Génesis. Si no entendés los 3 primeros capítulos de Génesis, no entendés la Biblia. Y ahí está todo. O sea, si no entendemos los primeros 3 capítulos de Génesis, no vamos a entender ni a Jesús ni a nadie. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? En esos 3 primeros capítulos para mí están los principios esenciales del problema del hombre y de la solución del hombre. Pero a mi criterio nos ha costado, incluso a mí me ha costado mucho entenderlo, pero cuando entendemos eso, podemos entender todo lo demás. Y por supuesto, cuando viene Jesús nos ayuda a entender claramente esos 3 primeros capítulos, ¿no? A mí me encanta el versículo de Juan, en el principio era el verbo, el logos, y pensando en el público de herencia grecolatina que estaba escuchando eso, cuando Juan habla, o quien quiera que escribiera el Evangelio de Juan, cuando hablan de logos, un griego, alguien de pensamiento helenístico, está pensando en el principio y en el final del todo, aquello por lo que las cosas son lo que son, en el principio inmanente que está debajo de todo, de la fenomenología de la naturaleza, de todo, el logos, es la razón última y el principio de todo. Y eso es, de alguna manera, Génesis 1.1, en el principio creó Dios. Exacto. Es lo mismo, es el logos, totalmente. Por quien todo nace y por quien todo subsiste y hacia quien todo se dirige. Ahora vos fíjate, ese es el último libro de la Biblia.
Y realmente, o sea, Juan es el último libro que se escribió de la Biblia, de acuerdo a lo que entendemos. Sí, sí. Entonces, y termina con la esencia de todo, ese último libro, o sea, es como que hace el resumen, como que hace el hilo de todo, o sea, mostrando realmente que Jesús es la revelación del Padre, o sea, que no hay diferencia entre Jesús y el Padre. Eso me Me parece encanta, maravilloso. Juan, a mí. Yo por Juan llegué a esta conclusión, Claro. estudiando el libro con la iglesia. Lo estudiamos de una forma bien profunda, que nos llevamos como 3 años estudiando. Y cuando llegamos a esa parte donde creo que es Felipe, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y tantas veces he estado, bueno, ya conocen, y le dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso fue el luzazo para mí, pero todo el libro de Juan trata o no trata, menciona eso claramente, pero es como que uno tiene un velo y en veces no lo ve, aunque esté ahí, uno o lo ve de otra forma. Yo creo, Urri, que en el discurso de Jesús hay siempre un leitmotiv que se repite. Dios es como yo. El Dios que os han enseñado no es correcto. Dios es como yo. Yo soy Dios. Lo que piensa Dios, lo que hace Dios, es lo que me veis a mí. Y para mí Claro, ese es pero el mira, principio esencial. Alfred, lo que decís vos ahí también tiene una profundidad tremenda, porque también cuando Jesús dice que Él era el ser humano por excelencia, cuando Él decía, Sí, Dios es como yo, sí. nosotros también podemos decir, Dios es como yo, en el sentido de que nosotros vemos a Dios a través nuestro. Y si nosotros, y por eso la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, porque si yo no tengo limpio el corazón, veo a Dios tergiversado. O sea, Dios es como yo. Y mientras yo no tengo, o sea, no, Dios no es como yo, pero Te entiendo. El mientras razonamiento yo es no muy tengo el bonito. corazón limpio, mientras yo no tengo el corazón limpio, lo veo a Dios totalmente distorsionado. Y por eso Jesús nos dice, Dios es como yo, ustedes también Dios va a ser como ustedes, pero por eso quiero decirles que bienaventurado el que tiene limpio el corazón, porque ahí vas a ver a Dios. Mientras no tengas limpio el corazón, vas a ver a Dios como vos. Y le vas a atribuir a Dios las características tuyas. Y por eso cada uno se relaciona con las personas de acuerdo a las características del Dios que tiene en la cabeza. Qué gran verdad. Sí, O sea, totalmente. así te relacionas con las personas. Y por eso los cristianos de Occidente necesitan, para seguir con sus guerras, para seguir con su dogmatismo y todo, necesitan un Dios que destruya, necesitan un Dios que mate, un Dios que sea intolerante, para poder seguir adorando a ese Dios que valida y justifica las acciones totalmente contrarias al reino que ellos están haciendo. Sin embargo, se atribuyen la etiqueta de ser cristianos. Lo decía el otro día, no sé si en este programa, yo hablé con una señora cristiana, me decía, hablando de la actitud de Israel ahora con el genocidio en Gaza, dice, bueno, pero es que los judíos tendrán que acabar el trabajo que no acabaron antiguamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios les mandó destruir. Si no lo hicieron entonces, lo tendrán que hacer ahora. Y yo me quedé totalmente tonto, pero ¿cómo es posible que un cristiano en el siglo XXI siga pensando que tiene que... Claro, es que en la Torá hay un mandamiento que es la erradicación de Amalek, y Amalek, el cristianismo y dentro del judaísmo se interpreta de cientos de formas. Cada quien tiene una interpretación diferente de quién es Amalek. Entonces, si no filtramos eso por Jesús, pues es un mandato claro de Dios, o sea, está ahí. Mira, y uno de los cambios de mi vida también, que fue un antes y un después, fue leer el libro de Apocalipsis a la luz de Jesús. Y vos te das cuenta, la bestia de Apocalipsis, que es la que se contrapone al Cordero, es justamente un cristianismo que utiliza el nombre de Dios usando los métodos de Satanás. Y especialmente lo que tiene que ver con violencia y todo lo demás. O sea, que no se basa en el Cordero, a pesar de decirse cristiano. Nosotros somos muy rápidos en decir esto es la bestia, aquello es la bestia, pero es un principio la bestia. Un principio de querer llegar a los objetivos santos a través de medios no santos. Y cuando yo estoy tratando de llegar a objetivos santos por medios no santos, soy bestia. Esa disertación te la he escuchado, Joel, y de verdad flipaba, de verdad. Tú venías a decir que cuando imponemos la religión, cuando somos coercitivos, cuando nos estamos convirtiendo, por muy religiosos que seamos, en el cuerno pequeño, porque estamos imponiendo un pensamiento único a los demás. Exacto. Pero esto es Nicodemo, ¿verdad?
Nicodemo que va con Jesús bueno, Nicodemo era la bestia prácticamente. Él me imagino que quedó en shock cuando Jesús le dice tienes que nacer de nuevo, porque él no se lo imaginaba, pero claro, estaba usando él estaba en la religión que estaba ya persiguiendo, aunque él no tenía esas intenciones, pero estaba en esa religión que ya estaba persiguiendo a esa nueva forma de ver a Dios, bueno, fiel a alcanzar los objetivos de Dios por medio de la obediencia humana estricta, en fin. Bueno, ya llevamos casi la hora y tenemos que pasar al cuestionario todavía. Solo antes, Alfred quería decir algo. No, que yo me estaría todo el día con Sí, Joel, sí, pero pero él tiene lamentablemente. trabajo, yo también tengo Sí, trabajo, tú exacto, tienes trabajo, Urri. exacto. Te voy a rogar aquí, contrito y genuflexo, delante de millones de personas, por favor, visítanos de vez en cuando, Joel. Al hablar contigo me hace rememorar aquel tiempo y es una pasada. Sí, pásate por acá cuando puedas, siempre es bienvenido. ¿Cómo Oye, no? escucha, uno de los últimos sermones, el de hallar gracia delante de los ojos de Dios, lo que significa eso, me encantó ese sermón tuyo en Forest City. Búsquenlo Magnífico, ahí. En- magnífico. Entonces, Gracias. antes de pasar a la segunda sección, la escuela de discipulado, me imagino que hay algunos que escucharon de que se da en diferentes países. ¿Cómo la pueden buscar si alguien quiere participar? Y ¿Hay bueno, alguna página las escuelas de o...? discipulado están surgiendo ahora de una manera orgánica porque las hacemos en diferentes países y los mismos que van a la escuela de discipulado entonces organizan Ah, ok. y nosotros vamos, le damos o sea, le decimos cómo organizarlo y eso, y ellos se encargan de encontrar un lugar, de convocar a la gente. Nosotros hacemos acá también escuelas de discipulado orgánico acá en Forest City, pero justamente donde dormía la gente lo están renovando estos 2 años últimos, entonces las tuvimos que hacer. Hicimos en España una, ahora en el verano pasado. Ahora acabamos de hacer hace 2 semanas una en Argentina. Estamos por hacer una en México ahora en mayo. Nada más que tenemos escuela de discipulado normal, orgánico normal, que es de 7 días a 10 días, y después la que le llamamos Express, que es de miércoles a domingo, que es más, sí, es Está bien. Más intensa, sí, Sí. concentrada. concentrada. Pero van surgiendo, ahora por ejemplo, como les digo, tenemos en México, ahora tenemos la primera de escuela de discipulado orgánico para jóvenes internacional, va a ser en Puerto Rico, ahora tenemos una en junio, y entonces va surgiendo así Ok. orgánicamente, que estamos un poquito asustados porque es como que nos abruma todo lo que viene surgiendo, pero le pedimos a Dios que nos dé la manera de poder seguir con esto, en el sentido, no queremos centralizar tampoco todo, Mm, porque hay gente que piensa que nosotros estamos creando un movimiento. Nosotros no estamos creando ningún movimiento. Lo que estamos haciendo es vivir principios de movimiento y creemos, yo por lo menos creo, cada vez me encuentro con más personas que están viviendo estas cosas, que tienen una visión así. Me da mucha alegría también con compañeros pastores que están empezando a ver también la necesidad de vivir con principios de movimiento desde el lugar donde están. Y hay algunos hay que están muchos, haciendo, sí. hay algunos que están haciendo una diferencia muy grande. Hay otras personas que se resisten a estos principios porque les da mucho miedo. Y es la realidad, no podemos esperar otra cosa. Entonces, bueno, estamos en eso, pero como les digo, en este momento para suscribirse tenemos una página que ahí ustedes tienen la información para entender más o menos de qué se trata, pero en este momento tenemos una escuela de discipulado orgánico Express en México que está organizada por las de México, no está organizado por nosotros, por un grupo de México, y Ok. de paso es una iglesia evangélica que nos invitó porque esto está trascendiendo las fronteras denominacionales. ¿No Y es una de entonces, menonitas? ¿cómo? ¿No es una de menonitas? No, bueno, no sé bien si es de ¿No? menonitas, si es Ah, es que evangélico, me comentaron, yo conozco a alguien del norte de México que me mencionó algo de entonces eso. puede ser de menonitas. Tenemos Mm, un pastor online que le llamamos, que es el que se encarga de hacer todo eso, y después él me dice, tenemos que ir a tal lado, y yo voy, ¿no? Esto es lo más Eh, ah, ok, parecido genial. a un movimiento interdenominacional ecuménico, podremos decir.
Porque hay un ecumenismo. Es que le tenemos mucho miedo al ecumenismo, pero el diálogo interconfesional, mientras no haya imposición, mientras no haya preeminencia de un pensamiento sobre otro, no es malo. No, es que yo no veo otra cosa en el movimiento final, no veo otra cosa que eso. O sea, eso es lo que está... Es más, Babilonia, salir de Babilonia, es decir, salir de la mentalidad denominacional. O sea, y esto no quiere decir que entonces somos un flan que no tiene forma, sino que estamos basados en principios. Y cada uno incluso con un llamado diferente, porque los dones el fruto todos tenemos que tener lo mismo, y eso creo que voy a predicar el sábado un poco, pero el fruto... se le da a todos el mismo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Los dones, que es para cumplir el llamado, para cumplir la misión, son diferentes y el Espíritu Santo lo da a quien quiere, como quiere. Entonces yo tengo que respetar los dones y no puedo decir que yo soy el único que tiene el don y que mi denominación, porque yo creo en el llamado, por ejemplo, de la Iglesia Adventista, yo me adhiero a ese llamado de preparar camino para la venida de Cristo, y yo quiero tener el don de preparar camino. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que un pentecostal que hace énfasis tiene el llamado de hacer énfasis en el Espíritu Santo. Bien, o sea, porque hay pentecostales que no hacen énfasis bien, pero que hace énfasis bien en el Espíritu Santo, yo no puedo aprender de él y él no puede ejercer su llamado que Dios le dio, porque tengo pastores, amigos pentecostales que son muy, pero muy entregados a Dios. Y que estamos en diálogo, y en el diálogo aprendo yo, en el diálogo aprenden ellos, porque yo tengo algo que enseñar y ellos tienen algo que enseñarme a mí. Entonces todos tenemos que crecer. Y yo no veo otro modelo de iglesia en la Biblia. No veo otro modelo. Urri, creo que nunca hemos tenido un ortodoxo tan herético como Joel. O un hereje tan ortodoxo. Porque dentro del pensamiento ortodoxo siempre está, en fin, nos apasiona. Bien. Vamos a la siguiente sección. ¿Quién me mandaría a mí venir a Summa Herética? Bueno, esta es la sección donde vas a ir al paredón y tienes que sobrevivir. Te vamos a lanzar preguntas ahí ¿cómo es la dinámica, Alfred? ¿Cómo tiene que contestar? Pues como Joel es argentino, conoce a Lelutier, ¿vale? De sobra. Entonces, como dice en Lelutier, el concurso, el que piensa, pierde. ¿Vale? Entonces, por favor, son preguntas, no son comprometidas, no te apures, no son indiscretas, pero tienes que contestar de manera espontánea, ¿vale? Querido hermano, empiezas tú con las impares, ¿vale? Yo empiezo. ¿Estás listo? Sí, creo que sí. O sea, no sé si estoy listo, venga. Pero dale. Okay. Segundos fuera. Allá vamos. Adelante. Una virtud propia. Una virtud propia. Creo que en ciertos ambientes, por ejemplo, como pastor, soy pacificador. ¿Qué cambiarías de ti mismo? Muchas cosas. Cambiaría mi corazón, o sea, eso cambiaría. Pero Dios me ha dado un corazón nuevo, ¿no? O sea, yo sé, pero ¿qué cambiaría? Me gustaría hacer un poquito, algo más práctico. Me gustaría hacer un poquito más, tener una capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo. O sea, a veces me enfoco demasiado en algo y, por ejemplo, a veces mi casa... hay que arreglar una luz o algo por el estilo y estoy enfocado en lo que estoy apasionado, y a esas cosas pequeñas que son grandes creo que tendría que ser un poquito más manual y todo eso. No eres nacido para el bricolaje, que digamos. No pasa nada, te comprendo. Okay. ¿Tu estado emocional actual? Mi estado emocional actual. Si es en el momento contentísimo por esta charla, con este encuentro. Muy bien, Joel, tómate lo que quieras, que está pagado. Gracias. Pero después, si hablamos en términos a largo, o sea, digamos en el contexto y eso, creo que necesito equilibrar un poco más mi vida y especialmente con mi familia. Tengo que articular bien todo para no perder la conexión que tengo con mi familia, que es lo que me sustenta realmente. Pero eso le pasa a muchos pastores, ¿eh? Sí, yo sé. Yo por eso, uno de los motivos que renuncié fue por eso.
porque mis niños están pequeños. Yo dije, bueno, hasta los 14. Ahora dormimos los 4 en la misma cama y los veo todo el día y todo. O sea, yo quiero disfrutarlos y ya después, pues, si ellos se van o cuando se vayan de casa, pero sí, tiene sus consecuencias también. O sea, no puedes ganar dos cosas, siempre o ganas una o pierdes otra. Lamentablemente no se pueden tener las dos, pero sí, de eso estoy muy contento, de esa decisión que tomé. Un personaje histórico. Mira, el que me viene primero a la cabeza, no sé, es Abraham Lincoln. Uh-huh. Si me preguntas por qué, me sentí muy identificado cuando leí la biografía de él, porque era por lo menos yo es lo que capté de su biografía, era un tipo que se sentía muy débil y encontró en los principios su marco de referencia y su fortaleza. Joder, ¿tú te acuerdas en un librito que circulaba por las librerías de iglesia que se llamaba El niño que honró a su madre? Y que hablaba de la historia de Abraham Lincoln, cuando era... sí, no sabía eso. Tipo editado en Argentina. Vamos, te estoy hablando de un libro que cuando yo era pequeño, tengo 60 años, ya era viejo y circulaban por ahí. Y después, una de las cosas de Lincoln que me llama la atención, que era subestimado por todos, y quizás por las debilidades que tenía, o sea, porque no era un tipo que se imponía ni nada por el estilo, y al final terminó haciendo una gran diferencia, ¿no? O sea, justamente buscando en los principios su seguridad. Y ahora siempre de personas, pero ahora una persona importante en tu vida. Y una persona importante, lo que pasa es que hay un núcleo importante en mi vida que es mi familia, mi familia, mi esposa, mis hijos, y eso es lo más importante, es más lo que nutre mi vida, es lo que también a veces no es pero justamente el hecho de poder articularme bien con toda la vida, con ellos, es lo que también, si yo me aparto un poco de ellos, se me debilita un poco la vida también. Entonces, han llegado a ser lo más importante para mí en este momento. De tu hijo Jeremías, ¿tenemos alguna noticia? Porque lo nombras mucho en tus charlas, en tus sermones. ¿Qué edad tiene? Perdóname la indiscreción. No, él tiene 19 años y, o sea, sí puedo decir que hubo una etapa de mi hijo que, por ejemplo, cuando estuve en mi distrito pasado, donde él estaba muy metido en las cosas de la iglesia, teníamos una iglesia que era muy familiar y eso, pero yo no me daba cuenta que mis hijos siempre estaban alrededor mío, pero no estaban... yo no les prestaba toda la atención que ellos... Y yo no me daba cuenta que eso me afectaba a mí también. Y entonces surgió la oportunidad que me dieron, hay una compañía acá de laicos, que le llamamos laicos nosotros, es la gente que no es pagada por el diezmo, que tiene una compañía de turismo, y me invitaron a mí para ir a Turquía, para hablar del Apocalipsis, y me invitaron junto con mi hijo. Me invitaron con mi esposa, pero mi esposa no podía ir, entonces llevé a mi hijo, y eso fue terriblemente bueno para él y para mí. O sea, y después me invitaron de vuelta a otro tour a Grecia y a Italia, de vuelta fui con mi hijo y o sea, realmente agradezco a Dios por haberme dado esa oportunidad porque eso me hizo revivir nuevamente algo que no me había dado cuenta y me imagino que algo le habrá hecho revivir a mi hijo también. Cuando uno revive por la relación con el hijo, quiere decir que el hijo revivió también, ¿no? Por experiencia sé que viajar con tus hijos es de lo más bonito que he hecho yo en mi vida. Totalmente. Viajar con mis hijos, por ejemplo, a Venecia, a Roma y estar con ellos, eso no tiene, vamos. Siguiente pregunta. Una manía. Una manía. De ver, mi manía ahora es ver los highlights de fútbol cuando llego del trabajo. No sé si eso es una manía. Bueno, yo lo hago también. Me tiro todo de la Champions. A mi esposa le parece una manía. No te aguanto un partido entero, salvo que sea de la selección, pero los highlights es como que necesito verlos. Cuando hay de la Champions y eso, los quiero ver. Bueno, yo creo que es una manía. Hemos de ser condescendientes con Joel, tampoco lo veo yo. En fin. Ok, lo que más detestas. Lo que más detesta,
es la cobardía. Y justamente es porque me reconozco cobarde. Y entonces lo detesto eso. No, dice que lo que más te molesta en otra persona es por lo que vos sos. Y creo que antes me parecía que no era así. Ahora, después de un tiempo que he hecho el análisis, me doy cuenta que en el fondo soy una persona cobarde. Y si hay algo de valentía que tengo, se lo debo a Dios, pero no es mi naturaleza. Y cuando veo cobardía en otros, tengo que aceptarla también porque es manera de aceptarme a mí mismo, pero eso me molesta, ¿no? Un color. Azul. Muy bien, porque el azul adelgaza. No es tu problema, el mío sí. Sí, Ah, pero sí. vale. ¿Tu comida favorita? Ravioles. Y pizza, o sea, a donde voy, tengo que probar la pizza del lugar. Ajá. Y fui a Argentina hace 2 semanas y quise hacerle probar pizza, la mejor pizza del mundo, Eso te iba a preguntar. a los compañeros que fui, y resulta que fue la peor pizza de mi vida que probé, la probé en Argentina hace 2 semanas. Pero ¿cómo? no, digo que hay una competencia entre uruguayos y argentinos en cuanto a pizza. Sí, nada más que la de los uruguayos no tiene queso. Ah, qué horror, ¿no? Cuando vos pedís en Uruguay una pizza, te la dan sin queso. Tenés que pedir pizza con queso. Qué horror. Pero ¿En serio? es muy rica la pizza uruguaya también. Pero Vaya, ojo, voy a hacer propaganda a un amigo que tiene lo que se llama Welcome en Argentina en la universidad. Para mí esa es la pizza más rica que hay, que probé en Argentina, la que Vale. se hace en Welcome. Muy bien, pues ya sabéis. Ok, perfecto. Me toca a mí, sí. Esta pregunta, esta se la hacemos a todos y no es bonita. ¿Mientes en alguna ocasión? Conscientemente creo que no, pero sí, miento, o sea, a veces me doy cuenta que para salir de una situación mentí, tengo que arrepentirme de eso, pero es más, yo creo que debo mentir, nada más que uno se autojustifica para parecer veraz, pero sin duda que tiene que haber mentira en todo lo que hago. O sea, Hay que trabajar sobre el consenso, sobre la unión, sobre la conciliación. Cuando vamos a pecho descubierto, a veces no es bueno. Eso es lo que creo yo. Lo dice un abogado, ¿eh? ajá. Que soy Tenemos pendiente, un profesional de la mentira. Tenemos pendiente todavía ese tema de una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Un día tenemos que hablarlo en el podcast. Ahora, bueno, por ejemplo, el pecado que más dijo Jesús es la hipocresía, que más estuvo en contra de Jesús es la hipocresía. Y creo que, o sea, no podemos, ¿cómo se dice?, justificar la hipocresía, pero creo que todos nacemos con algo de hipocresía en el corazón, ¿no? Y esa hipocresía justamente es mentira. Y por eso hablar de mí me es muy difícil, porque en mí sí vas a encontrar, yo siempre lo digo, están todos los pecados en potencia dentro mío, como está toda la salvación de Dios también en el espíritu cuando me dejo. Y entonces en el espíritu yo te puedo decir que no miento, te puedo decir que no soy hipócrita, no soy. Ahora, se sale el espíritu de mí o me vacío el espíritu y tenés todos los pecados en mí. Vamos con la siguiente pregunta. Bienvenido al club. Sí. ¿A quién le toca? Te toca a ti, hermano. A mí me toca. Sí. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta? Si me das un cuadro, el último cuadro que tengo es estar en una terraza, en un Airbnb que alquilé en la Toscana, porque mis suegros viven en Italia. Ajá. Y entonces alquilé en la Toscana un departamento y ahí con mi familia charlando un viernes de tarde en la puesta del sol y mis hijos contándome a mi esposa y a mí qué era lo que vivían, qué era lo que habían pasado en el año. Para mí esa imagen la tengo como el colmo de la felicidad del año pasado. ¿En qué ciudad, Joel? ¿En qué ciudad? Fue cerca de, o sea, yo ahora no me acuerdo, pero cerca de Lerici, en la montaña.
Es que la Toscana la conozco bastante bien, está en muchos pueblos y además como Mediterráneo, cuando estás en la Toscana y está en muchos sitios varias veces, te sientes como en casa. O sea, yo, claro, mis suegros son italianos, mi esposa es hija de italianos y mis suegros viven en Italia y yo cada vez que voy a Italia me siento, ojo, esto va a sonar, pero me siento como en Argentina en 1970. Me siento, la cultura argentina es muy italiana, yo no me Sí, había sí, dado sí, cuenta. es Sí, así, sí, es así, Entonces me fascina Italia. es así. sí. Te toca, Alfredo. Me toca a mí. A tu O a mayor mí. miedo. Mi mayor miedo es no, que tiene que ver quizás con mis inseguridades, eso, pero es no liderar bien. O sea, Ujú. que por mi influencia haya personas que se descarríen, que se... Y ojo, y yo sé que el liderazgo más maduro es el que es cuando llegamos a tener un liderazgo maduro, es cuando lideramos desde atrás, no desde adelante. Pero sí me da mucho miedo hacer algo que a la gente la perjudique, o sea, y que se perjudique su vida por lo que hago, ¿no? Ujú. Ujú. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué te gusta más de tu apariencia? Lo que me gusta más de mi apariencia es lo que me dice mi esposa, es lo que me hace... Ella dice que cuando... Esto va a sonar un poco... Ella dice que tengo las piernas de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, y lastimosamente ahora me están saliendo varices en las piernas, así que ya no tengo la apariencia de la estatua de Nabucodonosor, es la estatua de Nabucodonosor con varices, pero como jugué mucho al fútbol y hice mucho vóley cuando era adolescente, entonces, bueno, eso es lo que admira a mi esposa y es lo que yo siento entonces por la admiración de mi esposa, me siento Pero, bien. y eso no Esa es, frase hay que agregarla al libro de piropos bíblicos. No, todavía no estaba. no, no, escuchad, pero no es bonito que encontremos un refugio en nuestra pareja, en nuestro cónyuge, que aunque nos veamos feos, gordos, flácidos, mayores, nos diga, cariño, estás guapísimo. ¿No es eso Sí, maravilloso? ¿No es eso un milagro del Señor? sí. Y que nuestra mujer, y estoy hablando ya casi del cantar de los cantares, encontremos refugio, paz, tranquilidad, aunque haya sido un día horrible. Sé que cuando veo a mi mujer, cuando ella me da un beso, se me olvida todo. Ya. Aquí estoy seguro. Eso Ujú. es, y sobre todo para una persona como tú, Joel, que tiene tanta responsabilidad, llegar a casa y encontrar ese refugio Es un oasis. es un oasis. Por eso los Mm. matrimonios desgraciados, las familias conflictivas, es el infierno en la tierra. No, Os lo digo de verdad. totalmente. Ujú. Vamos a ver. Me estás dejando a mí las peores, Urri, las preguntas más horribles. Mm. ¿Te arrepientes de algo? Sí, o sea, de muchas cosas. Sin embargo, claro, perdonen que lo utilice todo, pero son Sí, sí, justamente, adelante. Dale, dale. No eh, tienes que pedir perdón. sí, pero justamente hay cosas que me arrepiento. Sin embargo, Dios con eso que me arrepiento, esos errores que cometí en mi vida, está haciendo un cuadro único y al final Ujú, termina siendo parte de mi experiencia. O sea, esas equivocaciones me llevan a tener experiencia y esa ujú, experiencia me sirve para aconsejar, para ponerme en los zapatos de otro, pero sí me arrepiento un montón de cosas. ujú. Una de las cosas, por ejemplo, voy a dar algo que no es tonto para mí, pero yo, por ejemplo, si bien hablo inglés, acá estudié en inglés y todo eso, me arrepiento de no haberle dado más tiempo al inglés como para hablar fluidamente de una manera, al igual que hablo español, hablar inglés. Y Escucha, eso me Joel, arrepiento. pero en Miami puedes vivir toda tu vida sin hablar inglés. Correcto, y al ser pastor, yo he sido, o sea, al ser pastor de iglesias hispanas tenés que estar hablando en español todo el tiempo, entonces, pero es una limitación que yo siento que me hubiera gustado haber dedicado más tiempo en otro momento, ¿viste? O sea, Bueno, pero bueno, ahí nunca estamos. es tarde, nunca es tarde, Nunca don es tarde, Carlos. Sí. exacto, exacto. Sí. Ujú. Dedícate unos años a pastorear una iglesia en inglés y listo, ahí se arregla. Yo así empecé en alemán. No, la primera junta de iglesia no entendí nada, pero ya donde te toca, te toca. Ya empecé a leer escuelas sabáticas solo en alemán, Biblia solo en alemán.
Es que intenté hacerlo cuando estaba recién empezando el ministerio, intenté hacerlo eso, y la verdad que se me cerraban las puertas y entendí, quizás es un justificativo también, pero entendí que Dios quería que trabaje en la iglesia hispana, porque te digo, intenté muchas veces eso. Y ahora, por ejemplo, nunca dejaría lo que estoy viviendo, no lo dejaría por irme a aprender inglés a una iglesia americana, porque estoy viviendo cosas muy lindas y una experiencia de misión muy linda que no lo sabe. Pero siento que el don de lenguas me hace falta para ampliar más la misión que tendría. Claro. Ok, un objeto especial para ti. Un objeto especial para mí. Un objeto Sí. especial para mí. Una cosa material. Ahora, para mí, algo que me parece que es espectacular y no es material, bueno, sí, es tecnológico, es el ChatGPT. Me fascina, o sea, Sí. cambió la vida. Ojo, me fascina, sé que es un peligro y todo, pero cómo te acelera a hacer cosas. Por ejemplo, ya no tengo que editar. Antes tenía que, cuando escribía libros y eso, tenía que buscar a alguien que lo corrija, que lo edite o algo por el estilo, y ahora tenés todo en una sola herramienta y lo tenés todo en casa, ¿no? Claro. Alfred. Dicen que, no, una cosa, no me acordaba del nombre exactamente, Vías de Priene, uno de los 7 sabios de Grecia, cuando dijeron, maestro, vámonos corriendo que vienen los enemigos, coja sus cosas y vámonos. Y él dijo, todo lo mío lo llevo conmigo. Omnia mea mecum porto. O sea, todo lo que yo tengo de valor lo llevo encima. Esa frase tiene mucha tela, ¿eh? Bueno, sí, claro. Un pasatiempo. Un pasatiempo, bueno, ya lo dije que me gusta ver, pero para mí el mejor pasatiempo es ir a Italia con mi familia y recorrer. Muy bien. ¿Una canción? Una canción. Me gusta Cara a Cara de Marcos Vidal. O sea, esa canción cuando la escuché por primera vez me dio vuelta la cabeza, me flipeó, dirían los españoles, ¿no? Sí, me flipó. Me flipó. Pero eso me encantó esa canción. Un libro. Un libro. El libro que va a ser medio ortodoxo, como vos decías, que me cambió la vida. No voy a usar pero hay 2 libros que me cambiaron la vida. Uno fue El deseado de todas las gentes y después En pos de lo supremo de Oswald Chambers. Ese no lo conozco. Era un capellán del ejército que vivió por los 1915 y cuando se murió la esposa hizo una recompilación de todos e hizo una devoción matutina que se llama En pos de lo supremo, y es un poco denso leerlo, pero en la medida, llega un momento que si lo lees, te hace clic la cabeza y te hace entender la centralidad de Dios en la vida. Me gustó muchísimo en esa etapa, es un libro que siento que me cambió mucho mi manera de pensar. Yo he leído Ulises de Joyce y Rayuela de Cortázar, así es que creo que podré con ese libro. Quizás te parece muy simple, a mí me dio vuelta la cabeza. ¿El día o la noche? ¿Cómo? ¿El día o la noche? El atardecer. El atardecer en la Toscana. Me que lo he dicho antes. Sí. Me encanta el atardecer, es la mejor hora del día. ¿Cuál es la cualidad que aprecias más en los demás? La cualidad que aprecias más en los demás. Valentía y sinceridad. Así, congenia con lo que dijiste de la cobardía. Sí. Siguiente, ya vamos a terminar. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Me hace reír verlos reír a mis hijos. Y me hace reír un momento con los amigos, me río mucho con mis compañeros de trabajo, han llegado a ser amigos, y me río mucho de los chistes que hacemos y eso, realmente disfruto mucho de eso. Yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo. No hay nada más bonito que ver a los hijos de uno reírse a carcajadas. Sí. Es un placer. Y a los nietos, ni te digo. Yo todavía no estoy en esa etapa, pero yo tengo un nieto de 6 meses pelirrojo y eso, cuando mi nieto me se ríe, cuando me ve, me sonríe,
estira su manita y me toca la cara. Siempre hace este gesto. Ese instante vale, no se puede describir la felicidad intensa que tengo en ese momento. Cuando él me sonríe, me hace así y retira su mano. Dice, tú eres mi yayo como decimos aquí, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, cuando lleguéis a ese momento ya hablamos. Ya te confirmaremos. Una máxima o lema que defina tu vida. Ya estamos acabando. Quedan las difíciles. Una máxima o lema que defina tu vida. Bueno, yo te puedo decir, sí, esto fue el primer versículo que aprendí y eso se me quedó tan grabado que fue un lema durante todo, no te digo que es hoy, no porque no lo haga, pero sí creo que hasta mi juventud, que es el justo aborrece la palabra de mentira. Y eso para mí fue a fuego, me lo enseñaron cuando tenía 3 años y si hay algo que no podía, o sea, que siempre me propuse es no mentir. Muy bien. Ok, Joel, ¿cuándo lloraste por última vez? Hace 2 semanas. Cuando fui a Argentina, mira que hace mucho, yo prácticamente no lloro en los sermones ni nada, pero cuando fui a Argentina y me encontré con amigos y estaba predicando en una iglesia, o sea, dando un tema en una iglesia, y cuando abrimos el discipulado orgánico en Argentina, me emocioné mucho y ahí se me cayeron las lágrimas. Eso es muy sano. Las 2 últimas, por favor, aquí, esfuérzate, Joel, y entiéndelas bien, ¿vale? ¿Te consideras modernito o moderno? O sea, ojo, hablando filosóficamente o no, porque si hablamos de modernismo y si soy No me refiero a lo fashion, ¿vale? No me refiero a estar a la última, me refiero si te consideras una persona innovadora, una persona que tiene algo nuevo que aportar, algo diferente. Lo que pasa es que yo lo digo modernito porque suena más... Sí, lo que pasa es que con lo moderno, perdóname que con lo moderno tengo un problema porque el modernismo lo que ha traído es todo el dogmatismo al no, mundo. Pero yo no iba tan profundo, no. Okay. Sí, okay. Alguien que rompe un poco los esquemas, un modernito. No, sí, o sea, creo, es más, creo que a eso hemos sido llamados. O sea, creo que es un llamado, no es una característica mía, sino que es un llamado. Pues sí, tendré que cambiar, en vez de decir modernito, disruptivo, tendré que poner otra palabra. Podría ser, ¿Te consideras una persona disruptiva? Bueno, Joel, es evidente que sí, se le hemos preguntado, obviamente es disruptivo. Bueno, ahora, si me preguntás de dónde saco eso, y va a parecer una contradicción total en el pensamiento, digamos, más moderno, pero la otra vez me preguntaron, ¿vos te considerás rebelde? Me dicen, ¿vos sos rebelde? No, me dijeron en una entrevista también, a vos todo el mundo dice que sos rebelde y eso, ¿de dónde aprendiste a ser rebelde? Y realmente no me considero un rebelde, pero sí disruptivo, y eso lo aprendí leyendo El Deseado de todas las gentes. O sea, en El Deseado de todas las gentes me di cuenta que Jesús era totalmente disruptivo, lo leí a los 14 años, eso cambió mi manera total de ver la vida, y tardé un año en leerlo, 1 año y medio en leerlo, porque fue prácticamente uno de mis primeros libros que leí, o sea, soy también un producto de Dios en el sentido de que yo era un chico que hacía deporte, no me gustaba mucho leer ni nada, pero eso cambió mi vida y eso me hizo disruptivo. Eso. Ok, eso te prepara para la última pregunta que coronamos. ¿Te consideras un hereje? En el significado original de la palabra. Y si es el significado original, puede ser, o sea, en el sentido que no tenía una connotación negativa. O sea, me consideran muchos herejes a mí, o sea... pero esa es la connotación que le dio la iglesia en la Edad Media, digamos, pero no, el significado original de la palabra es el que piensa por él mismo. El que hemos adaptado en este programa, es decir, somos herejes... Es más, cuando pensamos, o sea, creo que todos tenemos que ser herejes, o sea, no puede haber una persona en el movimiento de Dios que no sea hereje, o sea, no es sine qua non, esa es una característica que no puede ser parte del movimiento de Dios si no sos hereje. Perfecto. Joel, has aprobado el cuestionario con un notable, nota cum laude, y ahora pasamos a una cortinilla musical para despedirnos. Okay.
bueno, estamos de vuelta. Como saben, aquí podríamos pasar el día charlando, pero como dijo Alfred, tenemos cosas que hacer. Entonces, habla por ti, ¿eh? Yo no tengo nada que hacer esta noche, ya acabo de trabajar. Yo tengo que ir a traer a mis hijos a la escuela en un momento. Entonces, pasamos a la despedida y como siempre le damos el primer lugar o prioridad al invitado para que se despida. Últimas palabras ahí para el público y esperamos que la hayas pasado bien acá. No, bueno, las últimas palabras que quiero decir es que para mí esto es iglesia. Esto, por ejemplo, de estar nosotros tres hablando, compartiendo, y más si esto nutre a otras personas, si esto genera diálogo, esto es iglesia. Y no es una iglesia o sea, no es un momento, no lo consideré un momento para argumentar, sino que es un momento también de reencuentro. La verdad que me llevé una sorpresa de encontrarme con Alfred acá, y con vos, Urri, que todavía no nos conocemos presencialmente, pero esto surge, en este diálogo surge cariño también, no sé si ustedes lo sienten, pero uno siente cariño por este diálogo, y entonces eso es lo que tenemos que buscar, o sea, tenemos que buscar un evangelio sencillo, un evangelio desarticulado con respecto a lo que se espera y un más orgánico con respecto a lo que es, y entonces quitarnos el miedo, porque al final el miedo es lo que nos hace ir al psicólogo, o sea, quitarnos todos los miedos, que el evangelio está hecho para que nos quitemos todos los miedos justamente, y podamos entonces ser libres en el espíritu, y podamos entonces avanzar todos juntos en la preparación de un camino para incluir a todas las personas del mundo. Bien, hermano. Yo solo quería decir, disculpadme que me ponga un poco blando, es decir, ir a YouTube y ver las predicaciones de Joel en Forest City y ahora tenerlo aquí tan íntimamente, hablando de hijos, de viajes, de la Toscana, de pensamiento. Es un privilegio maravilloso. Y puedo decir una cosa, Joel ha evolucionado mucho, pero el mismo talante que tenía hace 30 años cuando nos daba aquellos estudios, lo sigue teniendo ahora. Aunque quizá piensa de manera diferente, ha evolucionado su pensamiento, ese talante es idéntico, es ese deseo de conocer y vivir a Jesús por encima de todo. Y que ojalá todos estemos en ese camino y por la eternidad podamos disfrutar con Joel, con Urri, con nuestras familias y con nuestra fraternidad herética por la eternidad. Eso es muy bonito. Uy, me he puesto un poco, perdonadme, me he puesto un poco moñas, que se dice. Me tocaste el corazón. Sí. Bien, queridas amigas, queridos amigos, fue la verdad un gusto charlar aquí con mis dos amigos, los considero mis amigos y yo imagino también que ustedes están aquí al lado, así que esto estuvo genial. Escriban en los comentarios qué les pareció, si quieren que Joel vuelva al podcast. Él tiene muchas cosas que hacer, pero si él tiene el deseo y el tiempo, algún día volverá. Escríbanlo ahí. Un fuerte abrazo y nos vemos y escuchamos en un próximo episodio de Suma Herética. Hasta la próxima.